Todos los años pasan un montón de cosas en el mundo. Este año en concreto, 2020, va a ser recordado creo solo por una cosa, que es por la que estamos todos metidos en casa, y algunas son dignas de recordar. Pero en 1989 pasaron un montón de cosas que han quedado ya para la historia. Fue el año que se emitió el primer capítulo de Los Simpson. Sí, ya hace un montón. Fue el año en que, por ejemplo, en Rumanía se produjo una revolución y destruyeron y le dieron matarile a Ceausescu, que muy buena persona por lo visto no era. George W. Bush fue elegido presidente de los Estados Unidos, lo que luego desembocó en un par de cosas. En España, Fraga se hartó un poquito de perder las elecciones y decidió desmantelar Alianza Popular y reformular el partido como el Partido Popular, que posteriormente alcanzaría el gobierno con José María Aznar metidos en los 90. Estados Unidos, en una de esas acciones que nunca llegó a entender muy bien, decidió que era muy buena idea invadir Panamá para destituir al general Noriega. Aquello también fue fantástico y maravilloso. Un servidor cumplió 11 años el 1 de junio y la noche del 9 de noviembre de 1989 se escenificó finalmente la apertura de fronteras a Occidente por parte de la República Democrática Alemana y la caída del muro de Berlín, uno de los símbolos más ignominiosos de la Guerra Fría. En el episodio de hoy de Ludomanos vamos a hablar de un juego ambientado en el final de esa época y que nos cuenta el transcurso de los más de 40 años de historia de la división del territorio, lo que ahora conocemos como Alemania. Hablamos de Wir sind das Volk, lo siento, no domino el alemán, es un juego publicado por la editorial Histogame, que nos trajo también un juego que considero que está muy chulo, que es el Maria, que es el otro juego que he probado. Es un juego para 2 jugadores, que ahora vamos a darle un vistacillo. Está diseñado por, esto sí que va a ser complicado, Per Sylvester y Richard Siebel. Creo que lo he pronunciado bien, si no, pues lo siento. En Wir sind das Volk vamos a tomar el papel de los dirigentes de las 2 Alemanias durante 4 décadas, con el objetivo de ser la Alemania que prevalece, la Alemania que vence. Es complicado explicarlo sin explicar de qué va el juego, o sea, sin ver cómo funciona el juego, pero realmente no es un juego de guerra, no vamos a ganar combatiendo entre nosotros, sino es más, es una lucha de ideologías y de formas de entender la sociedad que cualquier otro conflicto directo que podamos ver en otros juegos. Yo creo que es un juego muy interesante que he descubierto realmente hace poco, aprovechando los días que estoy aquí metido, como todo el mundo, pues paseando por internet, descubrí que había un juego muy parecido al Toilet Struggle, también manejado por cartas, basado en la historia de la Alemania dividida, la RFA y la RDA. Le di un vistacito y lo primero que me pregunté es ¿dónde ha estado esto durante los últimos 5 años de mi vida? No sé qué estaba haciendo en 2015, que fue el año que se publicó este juego, por no saber que llegó a España. Y no sé, considero imperdonable. Vamos a dar un vistazo al juego. Comentaremos alguna cosilla de esta expansión, que es el 2+2, transforma el juego de un juego de 2 jugadores a un juego para 4 jugadores. Veremos algunas cosas curiosas de la ampliación. Y os comento qué me ha parecido, aunque de entrada ya os digo que me gusta mucho. O sea, me ha gustado un montón. Y la verdad es que si he hecho algunos vídeos de juegos que han tenido poco predicamento en lo que es el mainstream, la cultura general del juego moderno en España, creo que este es de los pecados más graves que se haya podido cometer. Porque si has llegado a este vídeo buscando Wir sind das Volk en internet, creo que en castellano
estaremos nosotros, ahora, hablando, y otro más. No habrá más reseñas del juego en castellano. En inglés hay bastantes más, tenemos también en varios idiomas, pero considero una injusticia total, ya lo digo de entrada, que no haya más información de este juego. Vamos a darle un vistacito, comentamos cuáles son las cosas muy buenas que tiene el juego, las cosas no tan muy buenas y alguna cosa mala que puede llegar a tener. Bienvenidos a la Alemania de posguerra. Aquí tenemos las provincias más o menos correspondientes a cómo estaban en 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Así visto desde el aire, pues lo vemos todo muy pacífico, muy colorido, con los diferentes componentes con los que empieza el juego, pero si nos acercamos un poco, veremos que muy apacible la cosa no estaba. Después de haber perdido la guerra, Alemania se convierte en un país ocupado, en el que los dos grandes bloques y las cuatro grandes potencias, los cuatro grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial se reparten el país como un gran pastel de territorios. Las tres potencias occidentales tenían territorios ocupados en la zona este de Alemania y los soviéticos, la Unión de Repúblicas Soviéticas, toma el control de la parte más oriental de los territorios. El hecho de haber perdido la guerra ya debe haber supuesto un duro golpe para la moral de la sociedad de la época, pero aparte también convertirse en el premio territorial deseado no tenía que haber ayudado mucho a la concordia y al bienestar. Esto viene representado en el juego por estos cubos azules repartidos en todas las provincias del territorio. Son los cubos que representan el descontento de la población por la situación en la que se encuentran, tanto económica, social, ocupacional, etc. Una de nuestras labores como representantes del gobierno de cada una de las Alemanias va a ser intentar, mediante el juego de estas cartas, que se reparten en las 4 décadas que ocupa el juego, intentar hacer que no prolifere mucho el descontento, porque seguramente va a suponer el colapso de nuestra nación. Durante el transcurso de esas 4 décadas, los jugadores van a tener opción de o bien jugar cartas de su mano, que han sido repartidas al principio de la década, 2 a cada uno de los jugadores, o bien jugar cartas de este mercado que está abierto a ambos jugadores, del cual irán cogiendo diferentes acciones. Cada una de las cartas puede ser tomada por ambos bandos, pero con algunas restricciones. Las cartas del este, que son las cartas con la ilustración totalmente roja, pueden ser jugadas sin ningún tipo de problema por el jugador del este. Y las cartas amarillas, totalmente con la ilustración, pueden ser jugadas por el jugador de occidente. Luego tenemos cartas duales, que pueden ser jugadas por ambos jugadores con una restricción, que deben poder desmantelar parte de su economía para poder jugarlas. Y cada década tiene una carta especial que solo el jugador de la Alemania Oriental puede jugar. Si decide no jugarla o no puede jugarla, al finalizar la década la carta se descarta y ya no estará disponible para el resto del juego. Las cartas en sí mismas nos ofrecen un montón de posibilidades. Nos permiten generar descontento en el país rival con los iconos que aparecen, nos permiten desmantelar parte de la economía, aumentar cada uno de los diferentes tracks, bien sea el prestigio, bien sea la divisa occidental, bien sea el track del socialismo, que es uno de los conceptos más geniales de este juego, porque ser socialista no es solo es todo para todos, sino ser socialista es ser solidario, porque así en el momento en que por alguna razón una provincia fuese a obtener en Alemania del Este su cuarto marcador, lo cual desencadenaría una protesta masiva, los valores socialistas de solidaridad intervienen y se colocan en el tablero, haciendo que un marcador de descuento se vaya y por lo tanto la protesta masiva también desaparezca del tablero. Otra de las posibles acciones que nos permite las cartas es que podemos jugarlas
para con el valor que aparece impreso, bien sea amarillo, bien sea rojo, aplicándolo a la fracción que corresponda, construyamos nuestra economía, vayamos mejorándola, porque al fin y al cabo una mejor economía va a suponer una mejor calidad de vida para los residentes de nuestro país y por lo tanto un mayor desarrollo y mejor desarrollo de nuestra habilidad y deber como gobernantes. Cuando jugamos una carta para construir economía, tenemos que mirar el valor que nos da y podemos construir factorías siempre con el valor 1 de base y conexiones, porque las conexiones nos van a permitir mejorar el rendimiento de esas factorías. Cuando una conexión está completa, es decir, conecta una factoría con otra factoría más, el valor de las factorías aumenta. Cuantas más conexiones, cuanta mayor distribución de los bienes que produce una factoría, mayor beneficio va a tener. Y aparte va a ser nuestra moneda de pago, porque cuando tenemos que pagar por utilizar la policía, o tenemos que pagar porque tenemos un descenso en la productividad debido al evento que ha jugado nuestro contrincante, las conexiones y nuestras factorías van a ser nuestra moneda de pago. Por cada punto que tengamos que pagar de desmantelamiento podremos retirar o bien una conexión del tablero o podremos pagar una factoría, tenga el valor que tenga, es indiferente. Una factoría tiene un valor de 1 a efectos de puntos de desmantelación. Estos efectos pueden ser devastadores porque si no tenemos ningún tipo de economía en el tablero y tenemos que hacer algún pago, perdemos la partida. Somos económicamente inviables y el país colapsa. Del mismo modo que puede colapsar si no evitamos que en nuestro territorio haya 5 o más marcadores de protesta masiva. La sociedad se rebela contra nosotros, no estamos haciéndolo bien, no están contentos, el vecino está mejor. Ese es un poco el corazón del juego. Debemos tener a nuestra población contenta, o al menos controlada. Algunas de las cartas que jugamos tienen un icono rosa o rojo que son acciones policiales. Cuando un jugador o su contrincante incluso juega una carta con un icono de policía, el jugador del este puede quedarse esa carta para realizar una acción policial y retirar un marcador de descontento del tablero y colocarlo sobre la carta en cuestión. Esa policía tiene que pagarse, tiene que pagar sueldos, tiene unos costes. Esos costes se tienen que pagar durante una de las fases del final de década. El final de década se compone de 10 fases y hay que ir comprobando diferentes cosas. ¿Cuánta gente ha huido de Alemania del Este a Alemania del Oeste? ¿Cuál es nuestro prestigio internacional y qué consecuencias tiene para el desarrollo de nuestro país? ¿Qué disposición tenemos de divisa occidental en Alemania del Este? Porque Alemania del Este tuvo un gran problema de no tener una divisa de cambio para poder exportar todo aquello que producía. Tendremos que pagar a la policía. La población se quedará cuál es el nivel de vida de cada una de las provincias. La comparará con su entorno y con el país vecino. El nivel de vida es el mayor arma que tenemos, porque cuanto mayor sea el nivel de vida de nuestro país, más se enfadará la población del país vecino. Dirán, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo que está haciendo nuestro vecino? ¿Por qué a ellos les va bien y a nosotros no? ¿Nosotros por qué vivimos tan mal? Y como he dicho ya, es nuestro papel como representantes del poder, como aquellos que ejercen el poder y tienen que velar por el interés y el bienestar de sus ciudadanos, que sea nuestro vecino que esté peor. Porque a veces ya no es que nosotros estemos bien, sino que ellos estén peor. Otra acción que nos permite hacer nuestras cartas es podemos descartar una carta sin tener en consideración el valor, a no ser que nos haga falta para completar el umbral necesario para poder aumentar el nivel de vida y aumentar el nivel de vida de una región. Siempre tenemos que considerar que debemos tener un umbral de mínimo de producción para que el nivel de vida de esa región aumente. El nivel es que sea
que la producción de las fábricas de esa provincia sea 3 o más. Después sean 9 o más, 6 o más, 9 o más, 12 o más, para ir colocando fichas de nivel de vida. Cada una de esas fichas de nivel de vida nos va a permitir que las protestas masivas sean mucho más difíciles de que sucedan, porque el descontento será menor, y aparte, durante el final de década, nos van a permitir atacar de algún modo, aunque sea ideológicamente o económicamente, a el país contrario. Como decía antes, ya no es que nosotros estemos bien, sino que estemos mejor que los de al lado. Es algo que es muy propio de la naturaleza humana. No vale con que nosotros estemos bien y digamos, vamos a ayudar a nuestros vecinos. No, queremos estar siempre mejor. Que demuestra un poco la mezquindad que podemos llegar a poseer. Pero también hay que entender que en un país en posguerra, en el que los bienes no es que fuesen lo más corriente del mundo, o el pan, o la posibilidad de tener un coche, o la posibilidad de ir al cine, que creo que era inexistente al principio, pues claro, si tu vecino puede, pues un poco de rabia te tiene que dar. Y todo esto que hacemos mediante cartas supone un gran desafío táctico, porque ¿qué carta voy a jugar de las que están disponibles para los jugadores? ¿Voy a jugar alguna carta de mi mano que eventualmente es posible que siempre acabe jugando, porque no puedo tener más de 2 cartas en mi mano nunca, y al principio de cada una de las décadas me van a estar dando una nueva carta? Voy a jugar esta carta que me permite desmantelar 3 puntos de economía de mi rival, le mete una protesta y hace que el socialismo disminuya, o quiero utilizarla para utilizar estos 3 puntos que me permiten construir mi economía y mejorarla. O, ostras, me ha tocado una carta que realmente me perjudica, por lo tanto no voy a querer jugarla, voy a querer jugarla por los puntos de construcción que me den. Pero si por cada carta que no juego de las cartas disponibles, le doy una mayor oportunidad a mi oponente de evitar que yo juegue un evento que le es perjudicial, o que él juegue un evento que me es muy favorable por los puntos de construcción, o para aumentar el nivel de vida, o para poder retirar un cubo de descontento, que descargando cualquier carta, pues quitas un cubo de descontento. El desafío táctico y las decisiones son críticas, porque en cualquier momento tu país puede colapsar sin que te lo esperes. Y es que el final de década es el momento de mayor tensión de Wirsing das Volk, porque vas paseando por este track que habitualmente siempre está pensado para que la República Democrática Alemana esté sudando y temblando mientras ve cómo cada uno de los checks se van produciendo, pero cuando llegas a los puntos de vamos a comparar cuál es el nivel de vida de tu país con el mío, de esta provincia con esta, y vamos a ver cuántas protestas masivas se han producido, es de una tensión brutal. Es una gran partida de ajedrez en el que la economía son nuestras torres, el descontento de nuestra población son los peones que acabarán convirtiéndose en reinas. Si se monta una manifestación masiva, o en una misma provincia pueden montarse muchas manifestaciones masivas. Cada 4 cubos es una manifestación masiva. Si nuestro oponente consigue colocar 12 cubos en una misma provincia, son 3 manifestaciones masivas. Estamos a 2 de si cuando llegue el punto de chequear el número de manifestaciones masivas de final de década, perder. Y claro, a medida que nosotros vamos perdiendo tiempo desmantelando manifestaciones, nuestro oponente puede estar construyendo mejor su economía y por lo tanto aumentando su nivel de vida, para que luego, en el momento de comparar esos niveles de vida, nuestra sociedad esté peor que la suya y se monten más manifestaciones. Es una guerra sin cuartel, una guerra en la que, a priori, desde fuera, parece que no había sangre, aunque sí que la hubo, porque hubieron muchísimas manifestaciones, mucha represión por parte de los cuerpos policiales y la policía secreta de Alemania del Este. Pero la batalla de Wirsing das Volk, el juego de mesa, es una batalla de voluntades, es una batalla de ideologías, es una batalla por el futuro de la sociedad, que luego se representaría a mayor escala durante el desarrollo de la Guerra Fría, que también es algo
que este juego tiene mucho. Porque a medida que van pasando las décadas, van apareciendo cartas que cada vez más tienen que ver con ese gran conflicto global por la dominación ideológica y el espíritu del ser humano y el libre mercado, o la solidaridad absoluta y la pérdida de la propiedad privada que suponía la Guerra Fría, la guerra entre los dos bloques del este y el oeste, entre el comunismo y el capitalismo, Reagan y Khrushchev, creo que era, o Gorbachev, que vino después con la perestroika, intentando temperar aquel beligerantismo soviético. Y Dirks in das Volk nos ofrece la posibilidad de ser más épicos, ser más grandes, utilizando la ampliación 2+2, en la que ya no solo será un combate por el corazón de Alemania, sino un combate por el corazón del mundo entero. En Dirks in das Volk 2+2 se añade este tablero, aparte de una serie de cartas, y 2 jugadores más a la contienda. Un jugador interpretará las fuerzas de la Unión de Repúblicas Soviéticas y su ideología, y otro jugador a Estados Unidos y su ideología. Estos jugadores van a competir entre ellos en 3 campos, que son el prestigio internacional, por lo tanto es como se va decantando la ideología mundial hacia un lado o hacia otro, la carrera espacial y la carrera armamentística. Asimismo, van a poder influir sobre el desarrollo de las 2 Alemanias. Pero, como en toda guerra que se precie, solo puede haber un vencedor. Aunque en el caso de la Segunda Guerra Mundial los aliados formaban todo un bloque y se consideró que el bloque aliado era el vencedor, realmente, ¿quién ganó? Una de las discusiones que más se produce durante la Segunda Guerra Mundial es ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿La ganaron los rusos? ¿La ganaron los estadounidenses? ¿La ganaron los franceses? No, los franceses seguro que no. Los franceses ganaron mucho al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego no fueron los vencedores de esa guerra. Pero en Dirks in das Volk solo puede ganar uno. Y a pesar que los Estados Unidos y la RFA estén aliados, o la Unión de Repúblicas Soviéticas y la RDA sean aliados y tengan que compenetrarse en muchos aspectos y muchas decisiones sin hablar entre ellos, que es lo que recomienda el manual, para poder alcanzar la victoria, no va a ganar un bloque, va a ganar un país, va a ganar una forma de ver el mundo en concreto. No va a ganar el capitalismo en sí, va a ganar el capitalismo alemán o el capitalismo estadounidense, va a ganar la forma de entender el socialismo y el comunismo de la RDA o la forma de entender el socialismo y el comunismo de la Unión de Repúblicas Soviéticas, pero no va a ganar un bloque en sí mismo. Lo cual hace que, sí, bueno, tenemos que ir bien, no tenemos que ir excesivamente mal, pero tú tienes que ir un poco peor que yo, y yo tengo que estar siempre por encima. Lo cual, pues, como he dicho antes, dice mucho de la mezquindad humana y de lo que podemos llegar a ser. Y este juego habla muy bien de lo que hemos sido, de lo que podríamos llegar a ser y de lo que nunca fuimos, desde 1945 a 1989. Y esto es todo lo que ofrece, bueno, no todo, porque alguna cosita nos habremos saltado, pero sí os podéis hacer una muy buena idea de qué nos podemos encontrar en Dirks in das Volk, que me parece uno de los mejores juegos históricos a los que he jugado nunca. Tampoco es un género que toque tanto, pero sí me parece en realidad uno de los mejores juegos derivados del sistema de Twilight Struggle. El hecho que sea un draft abierto encima, en el cual la información que tenemos de las posibles jugadas de nuestro contrincante y la posibilidad de influir directamente sobre esas jugadas posibles hace que la estrategia y la táctica de cada uno de los turnos, de las décadas y de la partida en general tenga una profundidad fantástica. Sí puede suponer, al igual que creo que pasa en todos los juegos de este tipo, que el conocimiento total de las cartas que ofrece el juego, de todas las jugadas que nos podemos llegar a encontrar, puede poner en seria desventaja al jugador que se está introduciendo frente a un jugador experimentado y que ya pues conozca ampliamente todas las interacciones e iteraciones que se puedan realizar durante el juego. Respecto a la estrategia, al diseño, todo me parece muy bien hilado. Temáticamente, la verdad es que todo tiene mucho sentido. En las notas de diseño que contiene el manual se entienden muy bien algunas decisiones.
el hecho de haber pues pasado Berlín a tener su propia provincia y cómo se relaciona con los distribuidores internacionales, que al fin y al cabo era durante sobre todo las 2 primeras décadas quien proveía de bienes a Berlín Occidental. Me parece que está muy muy bien diseñado y me encanta muchísimo el diseño de las cartas. El diseño de las cartas con esas ilustraciones, muchas veces sacadas de fotografías, hechas en colores, muy simple, recordando mucho al diseño de juegos de los años 80, esta simplicidad de layout es muy ochentera. En momentos pues recuerda a juegos de la época, ¿no? de Avalon Hill, sobre todo, que era los juegos que podíamos jugar en aquella época. Te puedes perder un poco en la miasma de iconos, porque hay muchos iconos diferentes. Aparte, pues, el hecho de cuando estás jugando una carta dual, pues puedes deshacerte de un icono, tienes que acordarte. Hay pequeñas reglas que creo que son fácilmente olvidables, pero que con un par de partidas puedes llegar a dominar bastante bien. Es que mola, es encantadoramente feo. Me gusta mucho. Es una estética obviamente buscada, no está hecha porque sí, está muy bien. Pero una de las cosas que más interesante me parece del juego es que, a pesar de intentar ser lo más históricamente fiel a lo que sucedió, ideológicamente no toma partido por nadie, porque me gusta mucho el sistema en que los cubitos rosas representan a los socialistas, pero no los socialistas como un sistema represor, porque para eso ya tenemos las cartas de policía y de la Stasi. Es más, y lo pone, los socialistas representan los principios de solidaridad que en principio tiene la ideología socialista. Ya no es un momento de represión, no es un elemento de represión para poder eliminar cubos de descontento y así pues evitar las protestas masivas, sino es una representación de esa solidaridad que la ciudadanía puede llegar a desarrollar entre sí en momentos de necesidad. Y por lo visto, los momentos de necesidad en la República Democrática Alemana se perpetuaron durante mucho tiempo. Leyendo las referencias históricas de las cartas, que os voy a dejar el enlace en la descripción. De momento en inglés, estoy trabajando en la traducción. Tengo tiempo, pero me está costando un poco. Te das cuenta que la desigualdad entre las dos Alemanias, ¿no? Hay una que habla sobre el número de coches que había por habitante en la RDA y llama muchísimo la atención. Con lo cual me lleva a otro elemento que me llama mucho más la atención y es súper curioso. Es el único elemento que hace que el juego se parezca a un Wordy, que es las fichas de nivel de vida. Las fichas de nivel de vida, durante la partida, puedes utilizarlas como armas. Puedes atacar, entre comillas, muy entrecomillado, puedes atacar provincias adyacentes a las tuyas con el nivel de vida de tus provincias, de tus estados, de tus landers, como nunca me acuerdo muy bien cómo se llama en Alemania. Es un estado federal. Con lo cual me hace mucha gracia. Porque es un poco... tengo envidia de mi vecino, del nivel de vida que tiene mi vecino, por lo tanto me mosqueo más. Esto va a llevar a más protestas. Y también es como un arma de los políticos. Los políticos os pueden decir: no, mirad, vosotros no estáis muy bien, pero es que mirad cómo están los de al lado. Mirad cómo están nuestros vecinos de la RDA, de la RFA. Los de la RDA habitualmente estaban peor. Me parece un concepto muy curioso y muy acertado a nivel diseño y fidelidad histórica. Y creo que es la primera vez que veo el concepto de esta manera. Sí que es verdad que, claro, no dejan de ser
fichitas, y cuantas más tienes tú, pues puedes ganarle al otro. Pero el hecho de que estas fichas sean nivel de vida, yo la verdad no lo he visto nunca en ningún otro juego. Y la forma de desarrollarlo en las reglas y en el tablero me parece muy elegante y muy sólida. Al principio yo creo que todos los conceptos relacionados con las fichas de nivel de vida pueden ser de los más liosos, porque la forma de colocarlos, debes cumplir un requisito que depende del valor de tus factorías, y para poder colocar un segundo tienes que ir comprobando, y luego la forma en que el nivel de vida no puedes utilizarlo si tienes protestas. Está muy bien, pero a pesar de lo lioso que es, creo que es uno de los mejores elementos del juego. Esto respecto al juego básico, que la verdad puedo decir muy pocas cosas malas, a pesar de todo. Tal vez, como cualquier juego que intenta simular, aunque aquí yo creo que no es un juego con una simulación, pero sí intenta simular determinados aspectos de las sociedades de las dos Alemanias durante las 40 décadas que abarca la historia del juego, a veces no hay ejemplos lo suficientemente claros visualmente para que nos queden a lo mejor algunos conceptos meridianos. Por ejemplo, a mí la utilización de las cartas que tienen policía cuesta un poco. Te aclara el hecho que tienes que pagar por esa policía 3 o 4 páginas después de haberte explicado cómo funciona la carta. Si es verdad que el final de década, esos 10 pasos, esas 10 fases que tiene el final de década, hay que controlarlos muy bien, y hay que trabajar todo el turno teniendo muy claro cada uno de esos pasos, en qué orden va a ir produciéndose y qué consecuencias pueden tener para perder, ganar la partida o trastocarnos la estrategia global que podamos tener. Que entonces también me remito a lo del principio, cuando hablaba de lo de las cartas. El conocimiento del juego para poder llegar a disfrutarlo, yo creo que tiene que ser bastante alto. Puedes jugarlo, será una curiosidad, te llamará la atención, pero realmente tiene que explotar cuando lo has jugado y lo dominas y entiendes todas esas pequeñitas, todos esos pequeños engranajes, como realmente esta ruedecita de aquí hace que esta de aquí gire dentro de X tiempo, porque no va a ser inmediato. Elementos como la divisa, la carencia de divisa o el poder tener acceso a la divisa occidental, me parece que podrían haber estado metidos de una forma un poquito más orgánica dentro de lo que es el turno a turno, en lugar de dejarlo en la fase final, porque es otra cosa a tener en cuenta más en la fase final, que puede castigar muy mucho al jugador RDA, que en principio es quien tiene todas las de perder, pero que no tiene por qué ser así. Y cosas así, pero creo que es más no son tanto fallos de diseño, que alguna cosa pues seguramente se podrá mejorar, sino la densidad y profundidad que puede llegar a adquirir el juego va a determinar mucho que tengamos que esforzarnos realmente por aprender a jugar para poder disfrutarlo a un nivel que valga la pena. Por lo demás, todo bien. Si el juego es muy bueno. El juego no sé por qué, creo que está en el 500 y algo de la BGG. No, supongo que es porque no habrá tenido una distribución muy amplia. La verdad es que, por ejemplo, pues, en España no tiene traducción, no está traducido. Y creo que solo existe esta edición, la de Histo Games, que está en alemán y en inglés. Y no sé, lo digo, no sé a nivel mundial qué nivel de distribución habrá tenido. El tema, a priori, puedes decir, bueno, es que a mí el tema tiene poco appeal, no me llama especialmente, pero es que es muy interesante. Es que cuando averiguas, cuando rascas un poco, te das cuenta que es muy interesante, y es un reflejo bastante bueno del conflicto ideológico y geopolítico que supuso la Guerra Fría en sus casi 50 años de existencia, porque finaliza
la Segunda Guerra Mundial y hasta el colapso de la URSS, el periodo Guerra Fría no finaliza, aunque yo creo que no ha finalizado nunca, porque hemos cambiado la amenaza nuclear por, pues desde los cortes de gas y electricidad, desde de más allá de los Urales, y la guerra de divisas y economía y oligopolios que existen actualmente. Lo que me lleva a hablar un poquito de la ampliación del Wir sind das Volk 2+2. En Wir sind das Volk 2+2, el segundo y tercer jugador asumen los papeles de las dos superpotencias de protagonistas de la Guerra Fría, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas, voy a decirlo bien. Y el juego se transforma en una especie de coin, en el que un jugador, que es el que juega con un jugador-jugadora, que es el que juega como RFA, República Federal Alemana, está aliado o aliada con los Estados Unidos, que tienen su propio tablerito y estrategia determinados. Y el jugador RBA, jugadora RBA, está aliado o aliada con la Unión de Repúblicas Soviéticas, que comparte tablero de objetivos y carreras con los Estados Unidos. La cuestión es que, a pesar de que sean aliados, solo puede ganar uno de esos aliados. A pesar de que solo puede ganar uno, ninguno de los dos regímenes mundiales pueden dejar caer a su aliado alemán. Para que la URSS pueda ganar, a la RDA no le tiene que ir mal. Para que Estados Unidos pueda ganar, a la RFA no le puede ir mal. Pero tampoco demasiado bien, porque así ellos podrán ir mejor. Porque tenemos la carrera espacial, tenemos la carrera armamentística, que puede acabar con un buen desaguisado, pero es eso, me gusta mucho porque funciona como los coin. Si no sabéis lo que es un coin, os voy a dejar también un enlace ahí debajo para que le echéis un vistazo a cómo funcionan esas mecánicas. Las mecánicas de esa línea de juegos. El root es un coin, por si no lo sabéis, por si nadie os lo ha dicho nunca, es un coin. Me parece una edición muy interesante. El problema es que le da mayor densidad al juego, lo ralentiza mucho más. Creo que pasamos de un juego de unas 2 horas a un juego de unas 3 horas, en el que puede haber cierto, ahora sí, así como en el Wir sind das Volk juego base, creo que no sucede, que no puede haber tanto apeo, porque mientras tu oponente está decidiendo qué carta compra, juega patata, tú estás pensando también qué carta compras, juegas patata. Con el 2+2, el número de cartas en el mercado para cada una de las facciones se reduce para Occidente y para Oriente, para la parte oriental. Y creo que sí que puede sufrir un poquito más de juego, o sea, turnos mucho más largos, una pérdida de tiempo más hasta que te vuelve a tocar. No sé, creo que ahí sí que perdemos un poco, pero transforma un muy buen juego en un muy buen coin, en un muy buen cooperativo competitivo entre dos equipos, y creo que gana bastante. Como siempre no cuento todas las reglas, es más que nada una visión general para que veáis cómo funciona, para que entendáis por qué me puede gustar o no. En este caso sí, me gusta muchísimo. Y este va a ser el primer vídeo que voy a dedicar a juegos basados en hechos históricos o conceptos políticos. Porque me parece interesante, me gusta. No coincido, por ejemplo, con la clasificación de todos los juegos que llaman políticos que hay en Internet, sobre todo en la BGG. Para mí los juegos políticos no son solo los juegos que traten de eventos históricos o combates entre ideologías. Por ejemplo, para mí este juego no, a lo mejor con el 2+2 sí,
así no. Este es un juego táctico, es un juego de estrategia y táctica, ya está. La política está un poquito ausente. Pero sí hay muchos otros juegos que sí tienen un componente político mucho más fuerte, arraigado y que forma parte encima de la mecánica. En el siguiente vídeo de esta futura serie, espero poder hablar del 1960, Making of a President, del que tengo la edición viejuna, que ya lo veréis, y que tampoco es un juego político, pero me gusta mucho una mecánica de la que hablaré y que sí que tiene que ver con la política. A lo mejor en algún vídeo me meto en camisa de 11 varas y me da igual. ¿Vale? Igual que digo lo que pienso de los juegos, pues voy a decir lo que pienso de lo que pienso, de todo, ya está. No me voy a cortar. Tengo que decir que sí que tengo pensado hablar de un juego que no me gusta. Pero no de un juego que no me gusta, sino de un juego que odio su manual y que hace que odie un poco el juego. Aunque lo tengo porque, no sé, le tengo cariño. Es tan así que le tengo cariño. Bueno, que me estoy perdiendo en el futuro. Yo empiezo a tener un poco de presciencia. Esto es todo lo que, digamos, si cuento sobre el Virgin Dashboard, que es un juego que, si se puede continuar consiguiendo, desde aquí animaría a todas las tiendas del mundo mundial que lo intentasen conseguir, que lo promocionasen, porque creo que es un juegazo que debería estar mucho más alto de lo que está en algunos rankings y que a la gente que realmente le gusta jugar, pero jugar de me voy a derretir el cerebro, este juego sí o sí es que les va a encantar. Bueno, nos vemos en el próximo Ludómanos y hablaremos de un juego que no sea malo. Venga, hasta luego.